Hola a todos, hoy vamos a hablar de la Ad Calendario a fondo y vamos a hablar de todo lo que podemos hacer con esta aplicación. Así que empecemos con lo primero. Lo primero que vamos a hacer es agendar desde una foto. Vamos a irnos a la galería y vamos a irnos a una foto que hayamos tomado. En este caso tengo aquí una foto donde se ve una fecha. Si yo mantengo presionado sobre esta fecha, me va a dar la opción de una vez de poder agendar en el calendario. ¿Cómo más podemos agendar? Si me voy a un video, en este caso, este es un video que tengo, en el momento en que lo pause y presiono sobre donde está la fecha, automáticamente me da la opción de poder agendar esa fecha. También, ¿cómo podemos agendar? Cuando nos vamos a una imagen como tal, es decir, este caso es una imagen que me habían enviado por WhatsApp y la guardé en la galería, también tiene unas fechas las cuales deseo agendar. En este caso, si yo voy a mantener presionado, no me lo va a permitir hacerlo, como lo permitía hacer en la imagen anterior. ¿Qué diferencia hay? Solamente se puede agendar aquellas fechas directamente desde la imagen, siempre y cuando hayan sido tomadas con la cámara del iPhone. En este caso, como no es una imagen tomada de la cámara del iPhone, lo que tengo que hacer es presionar donde se encuentra acá para seleccionar el texto. Vamos a seleccionar el texto. He aquí seleccionado el texto y después de seleccionar el texto aquí me va a aparecer la opción de una fecha y me va a aparecer la opción de más en la parte de abajo. Le doy en más y me va a aparecer todas las fechas que están dentro de la imagen para agendarlas. Solamente seleccionar la fecha que deseo y automáticamente me va a dar la opción de poderla agendar. Lo siguiente que también podemos hacer para poder agendar desde nuestro calendario es desde el buscador del iPhone o desde el Spotlight del iPhone. Vamos a abrir el buscador o el Spotlight y aquí vamos a escribir la fecha que queremos. Ejemplo, vamos a escribir 13 de abril y automáticamente en la parte superior me va a aparecer la opción de agregar ese evento. Pero también puedo colocar lo que deseo para ese evento. Digamos, 13 de abril, lo que deseo para ese evento es recordar cumpleaños. Y le vamos a dar en agregar. Y automáticamente se nos abre la opción de poder agregar esa fecha a nuestro calendario. Otra de las maneras que también podemos agendar desde el iPhone es si tenemos una fecha en nuestra app de nota, en este caso tengo la misma fecha acá para el ejemplo, 13 de abril del 2024, evento importante, mantengo presionado sobre la fecha y automáticamente me va a dar la opción de poderla agendar en nuestro calendario, crear evento, crear recordatorio, mostrar en el calendario o copiar este evento para llevarlo a otra add o a otro lugar donde quiero pegarlo. Y esto también aplica para los correos. Es decir, cada vez que te envíe un correo con fechas, dentro del correo mantienes presionado sobre la fecha y automáticamente te va a dar la opción de poderla agregar a tu calendario. Hay otra cosa y es que a algunos les gusta tener un calendario lunar. Déjeme decirle que en las aplicaciones para teléfonos móviles no aplica o no está habilitado la opción de poder ver un calendario lunar directamente desde la app nativa de calendario, pero sí podemos verlo por medio del iPhone. Sé que en este caso no va directamente a la app nativa, pero si nos vamos a la app de clima y estando en la app de clima, cuando empezamos, cuando abren la app de clima aparece de esta manera y empiezan a subir un poco y hay una parte donde aparece cuarto menguante y aparecen datos de la luna. Le vamos a dar ahí y ahí automáticamente vamos a poder ver el calendario lunar y vamos a poder ver las fases lunares. Y se preguntarán por qué a veces no agregan las fases lunares dentro de un calendario normal. Por dos razones. La primera, porque lo consideran que es ya una información más meteorológica, y lo segundo, porque es tanta información la que se brinda en temas de fases de la luna que se va a ver el calendario demasiado cargado. Entonces, para evitar eso, normalmente no agregan esta información dentro de un calendario normal o el calendario nativo que viene dentro del celular. Lo otro que podemos hacer es agregar calendarios festivos, pero hay un pero. Desafortunadamente en la app nativa de calendario del iPhone no nos da la opción de agregar calendarios festivos. Tú lo puedes hacer desde tu ordenador, es decir, desde tu Mac, irte al calendario, irte a configuraciones y a agregar calendarios festivos. O también lo puedes hacer desde tu celular, pero ¿cómo lo puedes hacer? Ahí sí es necesario tener instalada una aplicación adicional. En este caso yo tengo instalada la aplicación de calendarios de Google. Lo que vamos a hacer es abrirlo. En el momento en que yo abra esa aplicación, me voy a ir en la parte superior izquierda de la pantalla, se me va a desplegar este menú y le voy a ir donde dice lo que son ajustes.
Y en ajustes me va a dar la opción de calendarios especiales. Me dice cumpleaños y festivos. Entonces le voy a dar donde dice festivos. Estando en festivos, aquí me aparece ya un calendario agregado de festivos judíos y Colombia e Israel. Vamos a aplicarle acá. Y aquí me da la opción de agregar el calendario del país que yo deseo para poder ver los festivos de ese país. Y también, si me voy al siguiente, acá me va a dar la opción de poder activar calendarios de algunas regiones. En este caso, pues puedo activar lo que son festivos cristianos, hindúes, judíos, musulmanes y ortodoxos. Después de haberlo activado, ya te puedes salir de esta aplicación y en la app de calendario de manera nativa automáticamente va a arrastrar toda esa información y vas a poder contemplar los festivos que agregaste desde la otra aplicación. Normalmente lo puedes hacer y después de que ya hayas hecho la configuración puedes eliminar esa aplicación adicional como para que no te consume espacio en tu teléfono. Lo siguiente que podemos hacer es irnos a configuraciones y nos vamos a ir a calendario. Acá lo otro es cómo agregar una cuenta, porque también necesitamos agregar una cuenta para poder visualizar la información de algunos calendarios si eres de los que no utilizan el calendario de iCloud o el calendario que nos ofrece Apple en su dispositivo. Entonces nos vamos a ir a calendario y acá en la parte superior aparece algo que dice cuentas. Le vamos a dar ahí y ahí nos va a aparecer la opción de poder agregar cuentas. Aquí aparece agregar cuentas. En este caso ya yo tengo unas cuentas agregadas que es iCloud, Outlook y Gmail. Y al agregar cualquiera de estas cuentas, digamos en este caso yo tengo agregada Gmail, aquí te aparece la opción de calendario. Es necesario que esté habilitado porque si está deshabilitado no se va a poder sincronizar esa información. Y así para cualquier cuenta que quieras agregar. Lo otro que nos ofrece es poder agregar calendarios alternativos. Aquí en calendarios alternativos nos ofrece lo que es chino, hebreo y hijirí. En mi caso, yo tengo activado por defecto normalmente el calendario hebreo porque me gusta tener información sobre este calendario y sobre las fiestas judías. Entonces, después de que lo actives, cuando lo actives lo vas a poder visualizar en tu calendario. Vámonos a irnos a la app de calendario y automáticamente, si se dan cuenta, aparecen unos punticos negros pequeñitos debajo de cada número. Esos punticos son los días de ese calendario y aparece en línea, una línea roja horizontal que es el mes. En este caso, el 11 del mes de marzo del calendario gregoriano, que es el calendario que normalmente manejamos casi todos, es el primero del mes de Adar, del calendario hebreo. Y ahí puedo ver toda la información de estos calendarios alternativos. En este caso, Apple ofrece de calendarios alternativos estos tres. También podemos activar lo que son los números de la semana. Aquí activamos los números de la semana y esto nos permite hacer un conteo de cuántas semanas han pasado desde que inició el año. Entonces, en el momento en que lo activo y me voy a la app de calendario, automáticamente en la parte izquierda de la pantalla o en mi parte izquierda voy a poder visualizar lo que son los números de la semana que han venido pasando y esto empieza desde el 1 de enero. Es decir, vámonos a irnos al 1 de enero, vamos acá y aquí empieza semana 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vámonos a la fecha de hoy que sería, han pasado 10 semanas desde que inició este año. También podemos agregar una cuenta de correo predeterminado para nuestro calendario. Acá donde dice predeterminado, vamos a seleccionar y aquí puedes elegir esa cuenta que tú deseas que siempre se agende todo lo que tú programes. En este caso, mi cuenta personal, la que yo manejo realmente, es de Gmail. Y cada vez que voy a agregar un evento de manera predeterminada, se va a agregar en la cuenta de Gmail que utilizo. Pero tú puedes elegir el calendario que tú deseas. Aquí me aparece Gmail, me aparece Unload y me aparece lo que es la cuenta de iCloud. Y algo que es muy útil, y más que todo si tienes negocio o tienes una microempresa o una empresa y quieres llevar un control de todo lo que se ha programado con tus empleados, hay una opción que se llama delegar calendarios. Cuando picas en delegar calendario, puedes agregar otras personas o puedes agregar cuentas de otras personas al calendario para que todo lo que tú programes, ellos lo puedan visualizar, pero de la misma manera lo que ellos programan, también tú vas a poder visualizar y va a haber un control de todas las agendas programadas de tu equipo de trabajo. Espero que esta información te haya sido muy útil. Créeme que es una herramienta de mucho provecho.
Así que muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final en este video y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.